Pues hoy iniciamos un análisis profundo de un enigma gramatical que lleva siglos intrigando a eruditos y filólogos. Y a pensadores de muchas tradiciones distintas, claro. Exacto. Imaginemos el reto monumental de tener que estructurar en palabras finitas una realidad que desborda cualquier categoría lógica. Es un reto casi imposible. Totalmente. Y al adentrarnos en la narrativa hebrea antigua, la primera palabra que se emplea para referirse a la divinidad es Elohim. Elohim. Sí, y resulta fascinante observar cómo, desde su primera aparición, este vocablo rompe deliberadamente las reglas de la sintaxis. O sea, el propósito de nuestra exploración hoy es desentrañar cómo esta aparente anomalía esconde una concepción deslumbrante sobre el universo. Bueno, es un punto de partida fenomenal para este análisis, porque el misterio reside en la propia morfología de la palabra. A ver, Elohim contiene el sufijo hebreo im. Que es un marcador de plural. Justo. Es un marcador explícito de pluralidad. Desde un punto de vista morfológico, la traducción literal apuntaría a una multiplicidad, digamos, a dioses. Pero ahí es donde surge la tensión. Efectivamente. La tensión gramatical surge al observar que cuando el texto utiliza este término para referirse al Dios de Israel, lo empareja casi invariablemente con verbos en singular. Que no es un error. No. No estamos ante un error de concordancia de copistas antiguos. Es una disonancia totalmente deliberada. Es como si el lenguaje fuera forzado al límite. Eso es, al límite de sus costuras para comunicar una idea compleja. Una multiplicidad y una unicidad coexistiendo a la vez. Una unidad en pluralidad. Y esa noción de unidad en pluralidad es el eje conceptual de nuestra conversación de hoy. Resulta muy revelador rastrear cómo este vocablo no se queda estático, sino que evoluciona. Evoluciona y se hibrida. Se hibrida con otros términos a lo largo de momentos clave. Vamos a analizar su comportamiento en la génesis cósmica, luego en la primera gran fractura moral de la humanidad y finalmente en un idioma extranjero dentro de un imperio opresivo. Y resulta imperativo subrayar por qué esto es relevante para quienes nos escuchan hoy. Claro, no es solo gramática antigua. Para nada. Trasciende el mero debate académico sobre lenguas muertas. Al diseccionar estos textos, vemos cómo civilizaciones milenarias codificaron en su sintaxis respuestas a preguntas profundísimas. Sobre el orden, el vacío, la misericordia. Exactamente. Sobre cómo se concibe la compañía en momentos de gran aflicción. Comprender esto es fundamental para entender las bases de nuestra propia concepción de la esperanza. Con ese marco establecido, pues resulta lógico comenzar por el principio de la cronología narrativa. Situémonos en la creación del cosmos, específicamente donde surge la humanidad. Génesis 1:26. Ese mismo. El texto presenta una formulación que lleva esta tensión gramatical a su punto de máxima intensidad. Dice, entonces dijo Dios, utilizando Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es una frase brevísima. Pero con todo el conflicto condensado. Sí, es un verso que requiere una meticulosidad extrema. Al analizar la oración, la primera acción es dijo Elohim. El verbo hebreo para dijo es amar. Y está en singular. Inequívocamente en la tercera persona del singular. Hasta ahí, la regla de la disonancia se mantiene intacta. Un sujeto de forma plural rige una acción en singular. Pero en la misma frase, En la misma respiración literaria, al enunciar el propósito, el texto introduce el verbo naase, que se traduce como hagamos. primera persona del plural. De pronto irrumpe el plural. Tenemos un sujeto plural que realiza una declaración en singular para anunciar una acción ejecutada en plural. Es de una densidad apabullante, y es esa misma complejidad la que ha generado un volumen enorme de debate exegético. Quienes han estudiado esto a fondo saben que hay dos grandes corrientes. Dos lentes interpretativos principales. Eso es. Por un lado, la tradición exegética judía clásica ha tendido a interpretar este hagamos como un plural de majestad o como un recurso retórico. Como el nos majestático. Exacto. Como cuando la realeza dice nos, el rey, hemos decidido. O se interpreta como un diálogo del creador con su corte celestial, una especie de concilio de seres espirituales. Como testigos de la obra. Pero por otro lado, debemos considerar la exégesis cristiana,
que aborda el texto desde un paradigma muy distinto. Diametralmente distinto. Porque para esta tradición, la idea de dirigirse a una corte angelical para crear resulta problemática. La ontología cristiana reserva la capacidad de crear de la nada exclusivamente a la divinidad. Claro, los ángeles no son co-creadores. Exacto. Así que interpretan este hagamos como un atisbo germinal del consejo trinitario. Lo conciben como un diálogo interno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Basándose en textos posteriores. Sí, retrospectivamente. En textos como el prólogo de Juan o la epístola a los Colosenses, ambas corrientes buscan dar respuesta a la misma singularidad sintáctica. Y lo verdaderamente trascendente aquí, más allá de qué interpretación se prefiera, es la consecuencia antropológica. El impacto en cómo entendemos al ser humano. ¿Justo? Si la narrativa establece que este creador posee una naturaleza internamente relacional y compartida, y luego declara que el ser humano es forjado a esa exacta imagen, la deducción es profunda. Significa que estamos diseñados para la relación. Exacto. El diseño primigenio de la humanidad es constitutivamente social. Si la fuente originaria es relacional, el aislamiento absoluto contraviene ese diseño. Nuestro propósito está ligado a la noción de comunidad. Esa conexión es clave. Y si retrocedemos un poco en la narrativa, antes de la creación humana, el texto establece un escenario cósmico brutal que nos muestra otra faceta. El segundo versículo de toda la Escritura. Ahí nos encontramos un panorama desolador. La tierra se describe como desordenada y vacía, con una oscuridad insondable. Y exactamente en medio de esa entropía total, se introduce una fuerza. El Ruach Elohim. El Ruach Elohim que se mueve sobre la faz de las aguas. Y ese concepto añade una capa semántica maravillosa, porque la palabra Ruach tiene una polisemia enorme en hebreo antiguo. Puede traducirse de varias formas. Viento, aliento o espíritu. Al fusionarse con Elohim, evoca el aliento de Dios o el espíritu de Dios. Pero lo verdaderamente magnético aquí no es el sustantivo, es el verbo. El verbo merajefet. Exacto. No es un verbo de desplazamiento violento, no es un huracán chocando contra el abismo. Para nada, el matiz de merajefet es de una sutileza exquisita. Para comprender su peso visual, la filología nos remite al libro de Deuteronomio, al capítulo 32. Donde habla del águila. Sí, allí este mismo verbo describe el comportamiento de un águila que revolotea sobre su nido, que incita y protege a sus crías. Es un aleteo vibrante. Sostenido y atento. Exacto. En consecuencia, el Ruach Elohim no es una energía impersonal. Se perfila como una presencia activa, de carácter casi maternal. Su función es operar como el agente que infunde un orden delicado sobre el vacío. Preparando todo para la luz. Eso es. Y para la audiencia contemporánea, la aplicabilidad de esta metáfora es muy poderosa. Vivimos en una modernidad caracterizada por la fragmentación. Por el caos y la pérdida de control. Totalmente. Así que ver la concepción antigua de lo divino no como un motor distante, sino como una presencia que revolotea atentamente sobre el desorden, ofrece un consuelo intelectual enorme. Sugiere que hay una fuerza ordenadora trabajando en medio de la turbulencia. Generando condiciones de habitabilidad. Y esa voluntad de generar habitabilidad nos lleva a la siguiente fase de nuestro estudio, porque ese orden contrasta brutalmente con la fractura moral posterior. El momento de la caída. Exacto. Cuando la narrativa abandona el equilibrio del Edén y entra el caos del libre albedrío, la gramática vuelve a transformarse. Se adapta a la tragedia. Nos situamos en las secuelas de la caída, en Génesis 3:21. Un escenario de vergüenza y alienación. Y en ese paisaje de ruina moral surge una fórmula compuesta nueva, Yahweh Elohim. Que no es solo una variación estilística. No es una reconfiguración teológica enorme. Hasta este punto, Elohim operaba en una escala cósmica, transmitía la omnipotencia para crear galaxias. Distante de algún modo. Pero en medio del fracaso humano, el texto introduce Yahweh, el nombre personal, el apelativo ligado al pacto y a la fidelidad. Al entrelazar ambos en Yahweh Elohim, se produce una fusión asombrosa. La inmensidad del arquitecto cósmico converge con la cercanía redentora de un ser personal. Y esa convergencia no se queda en abstracto, se materializa en una acción física. El versículo especifica que Yahweh Elohim hace túnicas de pieles y viste al hombre y a la mujer. Analizar esto a la luz de las convenciones del Antiguo Oriente Próximo es clave. En aquellas culturas, la desnudez era el símbolo definitivo de la degradación y el desamparo. Y el ser humano intentó cubrirse con hojas. De forma muy precaria.
Pero la respuesta divina es proveer una cobertura duradera. Y el detalle crucial es que son túnicas de pieles. Lo cual implica que una vida animal tuvo que ser interrumpida. Inevitablemente. De manera sutil, la narrativa introduce el concepto de que restaurar la dignidad requiere un costo. Es el primer perfil de la expiación sustitutoria. Efectivamente. Resulta paradójico. En el instante exacto en que la humanidad merece el mayor distanciamiento, la deidad no se retira. Asume el rol de proveedor frente a la miseria. Esta imagen derriba por completo la concepción de un Dios punitivo que disfruta con el castigo. Establece un paradigma donde la justicia no anula la misericordia, La divinidad se rebaja a interactuar con las consecuencias del error. invitando a depositar la confianza en el carácter providente del Creador. Y esa disposición a descender al nivel del sufrimiento nos prepara para el último giro de nuestro análisis lingüístico. Un salto enorme en el tiempo y en el idioma. Dejamos atrás la lengua hebrea y nos adentramos en un contexto imperial muchos siglos después. Nos trasladamos a Babilonia. Y el idioma cambia al arameo, la lengua franca de la época. En el libro de Daniel, capítulo 3, nos encontramos con 3 jóvenes exiliados. Por negarse a idolatrar la estatua del rey Nabucodonosor, son condenados a morir en un horno de fuego. Un horno sobrecalentado. La tensión es máxima. Pero lo deslumbrante es que el texto nos obliga a mirar el milagro a través de los ojos del rey opresor. De Nabucodonosor. Él se asoma a las llamas esperando ver la aniquilación. Y en su lugar queda petrificado al ver a 4 individuos caminando ilesos. Y al describir a ese cuarto individuo, el rey pronuncia unas palabras que nos devuelven al núcleo de nuestra investigación. Afirma que su aspecto es semejante a un hijo de los dioses. Y la ironía lingüística aquí es extraordinaria. En el arameo original, la expresión que brota de Nabucodonosor es Bar Elajín. Bar Elajín. Bar se traduce como hijo, y Elajín es el equivalente exacto en arameo de nuestro término hebreo plural, Elohim. Es asombroso. Vemos a un rey pagano, inmerso en su cosmovisión politeísta, viéndose forzado a usar la terminología sagrada de sus cautivos. Para intentar procesar lo incomprensible. Utiliza sus mejores herramientas conceptuales y acuña una expresión con un calado teológico inmenso. Y la exégesis posterior ha dotado a esta expresión de un significado enorme. No se ha interpretado meramente como un ángel, Sino como una teofanía. una manifestación tangible del Cristo preencarnado, una cristofanía. Desde esta óptica, ese Bar Elajín tiene correspondencia directa con la segunda persona de aquella pluralidad divina que pronunció el Hagamos. El contraste que esto plantea con las deidades del entorno es abismal. En las mitologías mesopotámicas de la época, los dioses contemplaban el sufrimiento humano desde la lejanía apática. Eran ajenos al dolor. En contraposición, el hilo conductor que hemos desgranado muestra un ser que rompe esa apatía. El Hijo de Dios, el Bar Elajín, irrumpe físicamente en la hoguera Tolera el calor asfixiante. y asume la tribulación ajena, estableciendo el paradigma absoluto de acompañamiento empático frente al dolor insoportable. Es fascinante. Y bueno, sería ideal trazar una síntesis final ahora. Una mirada panorámica de esta travesía. Hemos navegado por siglos de evolución lingüística. Podemos estructurar las conclusiones en 4 ejes. Las 4 estaciones de nuestro análisis. Inicialmente, Elohim se nos presenta como el arquitecto majestuoso. Su anomalía gramatical insinúa una pluralidad en perfecta unidad. Revelando el origen relacional de la realidad. A continuación, el Ruach Elohim emerge como esa fuerza activa e inmanente. Un aliento que estructura el caos mediante un cuidado vigilante. Luego vimos la transformación hacia Yahweh Elohim, la omnipotencia cósmica fusionada con la intimidad del Redentor. Una divinidad dispuesta a asumir el costo de restaurar la dignidad humana. Y como culminación, el Bar Elohim, la manifestación que desciende al fuego de la opresión para acompañar a la humanidad. Todo esto atestigua el esfuerzo sobrehumano de civilizaciones antiguas por someter el lenguaje a una presión insostenible, Rompiendo sus propias normas gramaticales. con el único fin de articular un mapa que permitiera a la humanidad orientarse frente al asombro cósmico y la esperanza de redención. Este recorrido demuestra cómo estas audaces combinaciones sintácticas conforman un mosaico teológico de una riqueza inigualable. Para quienes se sumergen en estos textos, esto moldea radicalmente su manera de experimentar el mundo. Provee una seguridad ontológica maravillosa.
Saber que la misericordia tiene la última palabra frente al fallo moral, e infunde resiliencia al saber que jamás se atraviesa el horno en soledad. Exactamente. Y precisamente sobre ese esfuerzo lingüístico es sobre lo que queremos proponer una última reflexión. Hemos dedicado este tiempo a desgranar cómo en la antigüedad los autores fracturaron las reglas de su gramática para aprender lo que desafiaba la lógica. Unificando plurales con acciones en singular. Y esto nos empuja a cuestionarnos nuestra propia realidad comunicativa. Hoy en día, pertrechados con vocabularios técnicos precisos y tecnologías sin precedentes, podemos preguntarnos ¿dónde encontramos los verdaderos límites de nuestro propio lenguaje? Es una gran pregunta. Cuando en la experiencia cotidiana intentamos articular el dolor punzante o el asombro paralizante, ¿no seguimos estrellándonos contra la insuficiencia de nuestras palabras? Quizás la verdadera comprensión de lo trascendente no resida en la exactitud del vocabulario. Quizás comience exactamente allí donde nuestra sintaxis se resquebraja y ante el misterio no nos queda más recurso que el silencio reflexivo. Un cierre inmejorable. Ha sido un verdadero privilegio compartir este análisis profundo con todos los que nos escuchan. Hasta nuestra próxima exploración. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.